Hoy celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Se concluye el año litúrgico. Aquí reafirmamos con nuestra vida y obra su realeza, poder y dominio como Hijo de Dios. Hoy, Dios, con su bondad, amor y misericordia, invita a renovar la vida como miembros de la Iglesia, logrando abrir nuestro corazón de acogida a los hermanos. Con alegría cantamos. Ecuador, Ecuador, abre las puertas al Redentor. Ecuador, Ecuador, abre las puertas al Redentor. De par en par nuestras puertas, abramos al Redentor y construyamos su reino de paz, justicia y amor. Ecuador, Ecuador, abre las puertas al Redentor. Ecuador, Ecuador, abre las puertas al Redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Es una alegría poder compartir con ustedes este domingo esta solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Y oramos especialmente por ustedes, hermanos, que están impedidos, que no pueden ir al templo a celebrar la Eucaristía. Para ustedes, hermanos, de modo especial es esta Santa Eucaristía, y que el Señor Jesús bendiga su corazón, su vida, sus familias, y también atienda sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, pidamos al Padre bueno, misericordioso, que tenga piedad de nosotros y nos conceda el perdón. Hagamos memoria de nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Recitemos con alegría la alabanza a la Santísima Trinidad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos.
Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste renovar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede propicio que toda la creación, libre de la esclavitud, te sirva y te glorifique sin cesar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, como Rey, hace que la voluntad del Padre y juzga a las personas por sus acciones. Lo cuenta es la actitud de amor hacia cualquier ser humano necesitado. Al final de la vida nos examinará del amor. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas. Así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de tiniebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor. Buscaré a las ovejas perdidas y haré volver a las dispersas. Curaré a la herida, rebusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabríos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por año sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó, y resucitó como primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida.
pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos responderán al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo,
enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si recuerdan, estos evangelios de los domingos anteriores nos han estado preparando para este día importantísimo. Los evangelios de los domingos pasados, Jesús nos hablaba del reino de Dios, o también el reino de los cielos. Y nos decía, el reino de los cielos se parece a estas 10 jóvenes, unas prudentes, otras insensatas, se parece a estos viñadores, se parece a estos jóvenes que les dejó los talentos. Y el domingo pasado, se parece el reino de los cielos a estos jóvenes que también se les dio una moneda de oro. Y nos han dicho el reino de Dios. Y concluimos hoy con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, que tiene que ver con el reino de Dios. Y Jesucristo, pues, nos introduce en estos domingos, y hoy de modo especial, nos introduce en el reino de los cielos. Y también nos dice cómo entrar en el reino de los cielos. Cuando se habla de la realeza de Jesucristo, o cuando nos imaginamos a Cristo Rey del universo, Cristo Rey, es como decir, pues, Cristo, pues, presidente, Cristo, una autoridad política, ¿no? Pero habría que explicar cómo era la realeza de Jesús. Pero para decir qué era la realeza de Jesús, habría que considerar cómo eran los reyes de aquel tiempo de Jesús. Y Jesús nos da una característica muy especial. Jesús nos dice en Mateo 20:25, nos da una característica de los reinos de ese tiempo. Dice el Señor: los gobiernos de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Una característica que no se distancia para nada de muchos reinos o gobiernos de este tiempo. Entonces Jesús nos da esas características. Los gobiernos de las naciones son dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. La realeza de Jesús no es así. Entonces Jesús continúa diciendo: el que quiera ser grande, que sea servidor. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo. Por ahí va el reinado de Jesús. Y Jesús continúa diciendo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por todos. Jesús ha venido a este mundo para dar la vida, para darte a ti la salvación. Que a pesar de que tengas pecados, sabes que no has hecho bien las cosas, pues el Señor te ama y ha venido a morir para que la culpa no la lleves tú, sino que Él muere, viene a servirte a ti, da la vida, se ha hecho siervo, se ha hecho esclavo para salvarte. Fíjense, Jesús entra a Jerusalén, no entra en un caballo, como eran los romanos en aquel tiempo. Él entra en un burro, en señal de que va hacia abajo, de una bajeza. Por ahí va el reino de los cielos. Y Jesús, entonces el reinado de Jesús, en un momento cuando lo presentan a Jesús lo presentan ante Pilato, dice Jesús: mi reino no es de este mundo, no es como las características de este mundo, dictadores que abusan de su autoridad, los que están en cargos.
Dice, mi reino no es de este mundo. Y luego dice en Juan 17:20, la venida del reino de Dios no es cosa que se puede verificar. En griego, la palabra propiamente dicha, no se puede observar. No es una cosa que se observa. El reinado de Jesús es un reinado de justicia, el reinado de la justicia, el reinado de la verdad, el reinado de la gracia, el reinado de la santidad, el reinado de la misericordia, de la paz y de la alegría. Y de la alegría. Ese es el reinado de Jesús. No es el reinado... ¿Por qué? Porque podemos decir, Jesús, Rey del universo, es un todopoderoso y que a lo mejor pues nos quiere destrozar, quiere abusar de nosotros, quiere quitarnos nuestra libertad. Pues todo lo contrario. Jesús lo que quiere es darte la auténtica libertad, que es que respondas a tu naturaleza de criatura, a tu naturaleza de ser humano, de hombre, de mujer, que respondas a esa naturaleza, que seas tú mismo. Eso quiere el Señor. Y Jesús, la realeza de Jesús no es como los de estos gobiernos. Podremos tener que comer y que vestir, pero quizá los gobiernos no nos dan el sentido, razones por qué vivir. Y los jóvenes franceses en el siglo pasado gritaban al gobierno, le decían, ustedes nos han dado para comer y vestir, pero no nos han dado razones para vivir. Y gritaban al gobierno. Claro, porque el gobierno es limitado. Es limitado. Y pensar que los gobiernos sean nuestros guías, que se meten en cuestiones espirituales, en nuestros valores, pues no. Limítense a gobernar la economía, pero que no nos digan qué valores tenemos que vivir, qué valores tenemos que dar a los hijos. Para nosotros los cristianos, el gobierno debe decirnos qué debemos enseñar. De hecho, los derechos humanos dicen los padres tienen el derecho de educar a sus hijos en su religión, en sus valores. Es un derecho humano, pero hay gobiernos que van contra este derecho humano. Hermanos, el gobierno de Jesús no es un gobierno que se impone, sino es un gobierno que busca la libertad, la verdad, la justicia, que busca darte sentido a tu existencia. Y más aún, Jesús vino a darte lo más importante. Los gobiernos pueden darlo para vivir en este mundo, pero no nos pueden dar razones para vivir. Y Jesús vino a darte la respuesta a tu existencia. Vino a darte respuesta a lo más grande. O sea, a lo que opaca, mejor dicho, a lo que opaca nuestra existencia. Le vino a dar sentido a la muerte. Todos vamos a morir. Desde el presidente más famoso hasta el hombre más sencillo. Todos vamos a morir. Y Jesús vino a dar respuesta a la humanidad de que la muerte no es la última palabra, que Él ha sido el Rey del universo y está dominada, ha sido vencida la muerte. San Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Tu victoria, muerte, está acabada. Cristo con su muerte y resurrección nos ha dado la vida. Y hay algo más que esta vida. Hay algo más. Por eso la segunda lectura, San Pablo nos habla, Cristo resucitó. Y resucitó como primicia de todos los muertos. Hermanos, por ahí va la realeza del Señor. Por ahí. Por eso, hermanos, hoy que celebramos esta solemnidad de Cristo, Rey del universo, que Él sea nuestro guía. Que Él sea nuestro guía, que sus palabras estén en nuestra vida, que seamos fanáticos de Jesucristo. No fanáticos de ningún presidente, fanáticos de ningún partido, ni fanáticos de ningún artista, de ningún filósofo, de ningún pensamiento humano simplemente. Fanáticos de Cristo, que te da palabras de vida eterna. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él te da la vida, el sentido a tu existencia. Con su amor, Él murió por tus pecados. Y quiere que vivas ya en este mundo, viviendo su palabra, porque el reino de los cielos empieza aquí. No quiere quitarte la libertad, quiere darte todo. Su amor, que te ama infinitamente, por encima de tus pecados. Si crees esto, hermano, empiezas a vivir el reino en la tierra. Y si aceptas a Jesús en tu corazón y le dices, Señor, yo quiero que seas mi Señor, yo quiero vivir según tu palabra, empiezas a entrar al reino. Y después de esta vida corta, efímera, continuarás en la vida eterna. Hermanos, Dios, el Rey del universo, Jesucristo, el Rey del universo,
Responde a nuestros mayores anhelos, de verdad, de justicia, de ser amados, de vivir para siempre. El Señor es nuestro Rey. Que ojalá, hermanos, nuestro Señor Jesucristo sea nuestro Rey. Permítele a Jesús que reine en tu vida, en tu familia, y ojalá en nuestro país, que somos muchos cristianos, y ojalá verdaderamente reine Jesús en nuestras vidas. Vamos a profesar, hermanos, ahora lo que nuestra iglesia preciosa, la Iglesia Católica, nos ha enseñado, lo que está en la Biblia, el credo. Digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos a Dios nuestro Padre nuestras intenciones. Por el Santo Padre, los obispos y los sacerdotes, para que guíen con bondad, amor y sabiduría a su pueblo. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestro país, para que Cristo, Rey del universo, guíe a nuestros gobernantes con la luz de su Evangelio. Oremos al Señor. Señor, nuestra oración. Por los enfermos, tanto físico como espiritualmente, para que encuentren en ti la sanación que necesitan. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros que celebramos este banquete de la Eucaristía, nos mantengamos en su amor y servicio. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los jóvenes con inquietud vocacional, para que respondan con generosidad y prontitud al llamado de la vida religiosa, sacerdotal y del matrimonio. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos, hermanos, para que los cristianos, los que dicen ser cristianos, católicos y evangélicos, estemos a favor siempre de la vida, siempre a favor del orden de la creación, lo que Dios ha creado, y defendamos a Dios. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Acoge, Padre Santo, las oraciones que te presentamos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, la víctima de la redención humana,
pidiéndote que el mismo Jesucristo, tu Hijo, conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, porque consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de la alegría, para que ofreciéndose a ti mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregar a tu majestad infinita el reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Por eso con todos los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, aquí está Jesucristo, el Hijo de Dios, Rey del universo. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfredo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos a nuestro Padre Dios, que nos ha dado a Jesucristo para darnos el camino de la felicidad. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, aquí está Jesucristo, el Rey del universo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eucaristía, misterio de amor. El cuerpo de Cristo. Eucaristía, comida de paz. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos a comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven,
es comida que se nos da. Oremos a nuestro Padre Dios. Alimentados con el pan de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos en obedecer los mandatos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino celestial. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, próximo domingo iniciaremos ya el primer domingo de Adviento, prepararnos para recordar ese nacimiento de Jesús hace 2000 años, en el siglo I, el Hijo de Dios. Así que a emocionarnos, alegrarnos por este tiempo precioso de Adviento. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida, y tu Hijo Jesucristo, entre tu vientre, se consagró Madre universal. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del hombre, envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia en Jesús. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. V Televisión presentó Misa Dominical, ofrecida por la Diócesis de Loja. Misa Dominical. Bienvenidos a una nueva edición de En Forma, hoy con estos temas. ¿Solo una mala postura? Las causas de las espaldas encorvadas. Energía para toda la jornada. ¿Qué es un buen desayuno? Y como golpes de martillo, ¿qué hacer contra los dolores de cabeza? De eso hablaremos con el señor Uwe Reuter del Hospital de la Charité en Berlín. Tratar la migraña es fascinante porque hay muchas causas y se puede ayudar a los pacientes. Un dolor intenso, pulsante, como si un martillo nos golpease la cabeza con insistencia. 3 millones de personas en Alemania lo sufren a diario. Pero, ¿cómo se produce ese dolor? El estrés provoca una especie de cortocircuito en el cerebro. Se liberan neurotransmisores que provocan una reacción inflamatoria en las membranas que lo cubren. Los vasos sanguíneos se dilatan, causando un dolor punzante e intermitente. Hay muchos tipos de dolores de cabeza, pero la migraña es la más frecuente.
Barbara Lilienthal Sachs sufrió migrañas durante 10 años. Su vida se vio seriamente afectada. Era insoportable. Me sentía muy enferma y desamparada. Estaba realmente desesperada. Hace unos años comenzó un tratamiento en la unidad del dolor del Hospital Universitario de Friburgo, una terapia en la que lo primero es buscar su origen. Las causas claramente definidas son sobre todo el estrés, es decir, una sensación subjetiva de sobrecarga. En las mujeres también influyen los cambios hormonales, cambios en el patrón del sueño y de la alimentación. Muchos pacientes echan mano de medicamentos, pero si se abusa de ellos, los propios analgésicos también pueden provocar dolor de cabeza. Barbara Lilienthal Sachs intentó de todo para controlar sus migrañas. Medicamentos, homeopatía, medicina natural, yoga, ejercicios de meditación, deporte, petasita, magnesio. He perdido la cuenta, llegué a hacer una lista y llené una página entera con diferentes opciones. Para los dolores de cabeza leves es suficiente tomar comprimidos de vez en cuando o utilizar extracto de menta. La migraña, sin embargo, requiere una terapia individual que incluye técnicas para reducir el estrés y practicar ejercicio. Desde hace unos años también se utiliza Botox. Es una herramienta importante, una herramienta medicinal para el tratamiento de esta enfermedad severa. Pero lo más importante cuando hay un uso excesivo de los medicamentos es suprimir esa ingesta, o al menos reducirla. El intercambio entre compañeros es vital. Heinz Postleb es el cofundador de un grupo de autoayuda. Él mismo dijo adiós al dolor hace algunos años. Nadie sabe cómo fue. A mí en realidad me da igual. No echo de menos mis migrañas. En ese sentido me siento estupendamente. Sin embargo, la predisposición a la migraña es genética. Por eso los hijos y nietos de Heinz Postleb también la sufren. Bueno, esperemos que las migrañas sean cosas del pasado para nuestros hijos y nietos. ¿Cómo lograrlo? De eso nos va a hablar el profesor Uwe Reuter aquí en el Hospital de la Charité de Berlín. Él es el jefe de la unidad especializada en el dolor de cabeza. Hola, gracias por invitarnos. ¿Es habitual que una migraña desaparezca de un día para otro? Es muy típico que las migrañas se paren un día, por así decirlo. Normalmente se va reduciendo la frecuencia mensual de los ataques, pero hay casos en los que desaparecen de un día para otro. ¿Hay esperanzas de que este mal acabe en algún momento? Sí, la probabilidad es muy alta. Esta es una de las pocas unidades en Alemania especializadas en el dolor de cabeza. ¿Quiénes acuden? Vienen pacientes con dolores de cabeza frecuentes, especialmente migrañas. Personas que sufren cefaleas más de 15 días al mes. Pero también vienen personas con un episodio mensual que buscan consejo. Ustedes ofrecen diagnóstico y tratamientos. ¿Qué les diferencia de un médico de cabecera como yo? Creo que lo principal es que tenemos más tiempo para realizar una entrevista clínica al paciente. Podemos buscar los factores desencadenantes y ofrecemos toda la gama de farmacoterapia y apoyo psicológico. Tenemos un psicólogo que asesora a los pacientes sobre su estilo de vida. Existen diferentes tipos de dolor de cabeza, migraña, de tensión, cefalea. ¿Reciben tratamientos diferentes? Sí, así es. ¿Y se recurre a medicamentos diferentes o pueden emplearse los mismos en todos los casos? En parte funcionan los mismos medicamentos para los llamados casos simples. Para los casos más complejos, como la migraña severa, se necesitan triptenos, como ocurre también con la cefalea en brotes. Los triptenos no son efectivos en el dolor de cabeza tensional, por lo que aplicamos una terapia diferenciada. ¿Cómo reconozco yo como paciente si mi médico sabe diagnosticar dolores de cabeza? Si voy a mi médico de cabecera, ¿cómo sé que hace lo correcto? Hay que hacer al menos 6 preguntas para diagnosticar una migraña. Se examina al paciente física y neurológicamente y solo a partir de estos resultados se diagnostica un dolor de cabeza primario, una migraña o una cefalea tensional. Últimamente se escucha que cada vez más niños y adolescentes sufren de dolores de cabeza, incluso niños en edad preescolar. ¿Se tratan estos casos de migrañas o cefaleas tensionales? Los niños también pueden sufrir migrañas, de hecho es algo muy común.
Vemos un aumento porcentual en Europa Occidental y América, incluso en la infancia. Y seguro que el estrés es uno de los motivos. ¿Y cómo se les puede ayudar? Tienen que aprender a tomar descansos durante el día, aprender a desestresarse, como se suele decir. Tienen que mantener un ritmo regular de comidas y de descanso. Eso ayuda en muchos casos. Pero también hay tratamientos farmacológicos para niños y a veces ese tratamiento es necesario. La opción habitual es tratar el dolor de cabeza con medicamentos, por ejemplo, una vez que ha comenzado. Pero también existe otra posibilidad, la prevención o profilaxis. Estas dos mujeres, Julia Waldecker y Carola Bauer, se conocieron en el Hospital Universitario de Tübingen. Tienen algo en común. Migrañas. Los pacientes reciben atención especializada en esta unidad dedicada al dolor de cabeza. La migraña, al igual que muchos otros trastornos primarios del dolor de cabeza, es un diagnóstico que solo puede realizarse en base a la información que nos proporciona el paciente. Para excluir otras enfermedades, primero son sometidos a un examen neurológico exhaustivo y a una resonancia magnética del cerebro. Los resultados de Carola son optimistas. Lamentablemente no es posible tratar una migraña sin medicamentos. Cuando los analgésicos convencionales no ayudan, los triptanes pueden ser una alternativa. Se trata de un grupo de fármacos específicos para la migraña. Están disponibles en forma de spray nasal o de inyección. Tanto en el caso de los medicamentos específicos como los no específicos, hay que tener cuidado de evitar una ingesta demasiado frecuente de fármacos, porque entonces ambas formas de tratamiento podrían causar cefalea por abuso. Muchos pacientes no saben que si se abusa de un medicamento destinado a combatir el dolor, podría provocar dolores de cabeza crónicos y terminar en un círculo vicioso. Julia sufría episodios de migraña varias veces al mes y eran tan agudos que ni siquiera el triptán era suficiente. En esos casos tenía que ir directamente al hospital para ponerme un gotero. Realmente no había otra opción. Hace 5 años los médicos le aconsejaron seguir una terapia profiláctica, es decir, prevenir los ataques de migraña mediante el uso de medicamentos a largo plazo. La profilaxis, en lo que respecta a los medicamentos, significa que jóvenes sanos deben empezar a tomar fármacos a diario para reducir la frecuencia de los episodios de migraña. Es una decisión muy importante que debe meditarse bien. Para ello se usan betabloqueantes, medicamentos para las patologías cardíacas y fármacos antiepilépticos. Estos medicamentos ralentizan ciertos transmisores o canales de iones en un área del cerebro e interfieren en su irritabilidad. Estos pueden ser efectivos tanto para epilepsia como migraña, ya que ambos casos están asociados a la excitabilidad de las redes neuronales del cerebro. Este es supuestamente el mecanismo. Julia Waldecker se decidió a tomar una fuerte dosis de un medicamento contra la epilepsia 2 veces al día. Al principio sufrió severos efectos secundarios. Manos entumecidas, hormigueo. Sufrí una fuerte pérdida de peso de 13 kilos y al principio, las primeras semanas, también fatiga extrema. En su caso, se puede ver claramente que gracias a la profilaxis, la frecuencia de sus migrañas se redujo a un nivel tolerable. De esta manera fue posible ir reduciendo poco a poco la dosis de la profilaxis hasta suprimirla por completo. Hace 2 años que Julia Waldecker no necesita medicación profiláctica diaria. 2 veces al mes sufre episodios de migraña, pero las tiene controladas con el triptán. ¿Cuáles son los tratamientos profilácticos más convenientes contra la migraña? Hay que elegir una combinación de 2 métodos, es decir, un procedimiento con medicamentos combinado con deportes de resistencia, ejercicios de relajación, yoga, etc. El paciente debe tomar la iniciativa. Sí, tiene que hacer algo por su cuenta. ¿Qué procedimientos han ganado más terreno?
Empleamos toxina botulínica para pacientes con dolores de cabeza con migrañas crónicas. La sustancia se inyecta en la musculatura de la cabeza. Es algo que se conoce cuando se quieren eliminar las arrugas. ¿Y eso alivia el dolor de cabeza? Sí, pero solo las migrañas crónicas. Ayuda solo a pacientes que sufren dolores más de 15 días al mes. ¿Y dónde se inyecta? En 31 puntos del cuero cabelludo. Se comienza aquí en la frente, se continúa en la sien con 4 inyecciones y después en la nuca, el cuello y el hombro. Muchos medicamentos que se emplean por prevención vienen de otras áreas médicas, por ejemplo antidepresivos, medicamentos contra la epilepsia o la presión sanguínea. ¿Cómo reaccionan los pacientes? Seguramente hay efectos secundarios. Sí, los pacientes tienen muchos reparos porque el medicamento recetado no ha sido desarrollado para la migraña, sino para otras enfermedades. Además tienen efectos secundarios, cansancio, aumento de peso, etc. Señales de que los pacientes no reaccionan bien. ¿Pero existe ahora un nuevo antídoto exclusivo contra la migraña? Correcto, para la migraña y para la cefalea en racimos. En tal caso actúan anticuerpos contra el mensajero químico CGRP aquí en verde. Este parece ser decisivo en la migraña. El anticuerpo es de color azul, el que rechaza al CGRP. Aquí se encuentran las conexiones de las neuronas. Al interrumpir el mecanismo, se interrumpe la migraña. ¿Tiene esta sustancia efectos secundarios? Sí, la sustancia también tiene efectos secundarios, pero hasta ahora ha demostrado en los estudios ser muy inofensiva. Sobre todo no provoca cambios de peso, de humor o cansancio. ¿Puede ser ya recetado por un médico? Es un proyecto de futuro, pero esperamos que se apruebe el próximo verano. Hay algunos cirujanos que ofrecen una terapia contra la migraña al seccionar ciertos nervios de la cara. ¿Qué opina al respecto? No hay pruebas de que ese método tenga éxito. Nuestros espectadores nos enviaron preguntas sobre el tema migraña. Hans Kaufmann de Argentina escribe: desde hace 6 meses tiene fuertes dolores de cabeza y cuando tose siente como si le estallara la cabeza. Es lo que se llama tos benigna con dolor de cabeza. Es un fenómeno conocido. Es muy molesto para el paciente, pero inofensivo. También se puede tratar con medicamentos preventivos. Joseana Wanda de Camerún pregunta qué puede hacer para no sufrir tan frecuentemente migraña. Practicar deporte de resistencia o métodos de relajación 3 veces a la semana, acostarse a la misma hora, comer y beber regularmente. Esas son las medidas clave que puede tomar. En nuestra próxima edición nos ocuparemos de las heridas. A veces son pequeñas y se pueden tratar sin problemas. Les contamos qué hay que tomar en cuenta para curarlas. Si tienen preguntas sobre el tema, escríbanos a enforma@dw.com con la palabra heridas. Esperamos sus correos. Nadie es como tía. Antes y después de las elecciones, el CNE trabaja constantemente para fortalecer la democracia. En las últimas elecciones, los jóvenes entre 16 y 18 años pudieron decidir sobre el futuro del país. Afianzamos el programa Voto en Casa, incluyendo al Ecuador entero, permitiendo a los adultos mayores y personas con discapacidad acceder al derecho a sufragio desde sus hogares. Así, de forma transparente, es como se trabaja en beneficio de todos. Consejo Nacional Electoral, compromiso con la democracia. El sur es cultura. El sur es vida. El sur es turismo. El sur es aventura. El sur es Latitud Ecuador. Espéranos muy pronto por V Televisión, porque el sur es distinto a cada paso. Antes y después de las elecciones, el CNE trabaja constantemente para fortalecer la democracia. Es así que el último proceso electoral tuvo un desarrollo con los más altos estándares de calidad. Tenemos una institución más técnica, más preparada, bajo la norma ISO Electoral TS 17582, otorgada por la Organización de los Estados Americanos.
Así, de forma transparente, es como se trabaja en beneficio de todos. Consejo Nacional Electoral. Compromiso con la democracia. Una espalda curvada no es solo cuestión de estética. Además, puede doler bastante. Con un poco de suerte se puede eliminar con ejercicios, pero hay que saber primero cuál es la causa. 3 mujeres con el mismo problema. Los hombros se inclinan hacia adelante, la espalda se curva. Las causas pueden ser diversas, pero en la mayoría de los casos todo empieza con una mala postura. Durante años, Karin Wulff tenía los músculos debilitados. Los daños posturales en la parte torácica de la columna le provocaron una deformación en la espalda. Tenía mucho trabajo y como madre soltera tuve además que formar un nuevo hogar. Siempre había algo que resolver, día y noche. Tenía mucho peso cargado sobre mis espaldas. Con el transcurso de los años, esa mala postura literalmente la hundió. Poco a poco los músculos pectorales se van acortando, tanto el trapecio superior como el músculo elevador del omóplato. De esa manera los hombros se inclinan hacia adelante y la columna se encorva. A la vez los músculos de la espalda se tensan, mientras que el músculo trapecio inferior se debilita. Karin Wulff acudió a una ortopeda. Aquí hay un punto, el músculo elevador del omóplato y aquí arriba el trapecio. La ortopeda constata de inmediato que la causa son los músculos débiles y mal empleados, pero no hay enfermedad de por medio. Aquí hay una tensión, aquí hay otro punto. Lo primero que vamos a hacer es relajar los músculos que están tensos y activar los músculos más débiles. La columna vertebral de Sabine Utz presenta una visible curvatura. La causa, osteoporosis. En su caso, el diagnóstico fue muy tardío porque su médico solo le recetó analgésicos. Tomaba medicamentos y cuando el dolor se volvía insoportable me ponían una inyección, pero eso no ayudaba por mucho tiempo. Pero una médico especialista constató que la paciente con 50 años recién cumplidos padece de osteoporosis. La osteoporosis debilita con rapidez la sustancia ósea, la densidad de los huesos disminuye y se vuelven porosos. Las imágenes por resonancia magnética muestran que la osteoporosis ya ha atacado la columna vertebral. Lo que llama la atención es que las vértebras torácicas forman una curva y aquí se puede ver que hay varias fracturas. Nunca habría contado con algo así. Al medir la densidad de los huesos, los valores de Sabine Utz son muy bajos, por eso los huesos son demasiado blandos. La causa suele ser un déficit de vitamina D y calcio. El cuerpo extrae las vitaminas y los minerales de los huesos y estos lamentablemente se vuelven porosos. La vitamina D, el calcio y los medicamentos contra la osteoporosis ayudarán a estabilizar la densidad ósea. Para que las fracturas más recientes puedan sanar, un corsé ayudará a aliviar la presión sobre la columna y a corregir la postura. Aparte de la mala postura y la osteoporosis, hay otra enfermedad que puede causar esa deformación. Inger Spanning padece espondilitis anquilosante, una enfermedad reumática de la espalda poco frecuente. La enfermedad podría haber ocasionado una verdadera joroba a la paciente. La curvatura de la espalda se produce recién con una enfermedad de años. Al comienzo se siente dolor con las inflamaciones, pero estas no entorpecen el funcionamiento de la espalda. En el caso de espondilitis anquilosante, lo que falla es el sistema inmunitario. Las células de defensa atacan las propias articulaciones. Los músculos y la raíz de los tendones se inflaman. Las dolorosas inflamaciones pueden expandirse por la columna vertebral y derivar en osificaciones extremas. Tenía dolores de espalda muy fuertes, sobre todo en la mañana.
pero también por la noche. Apenas me podía dar la vuelta en la cama. Y por las mañanas sentía una extraña rigidez. Los dolores de espalda por las mañanas son un indicador importante. Los valores en la sangre y la resonancia magnética aseguran el diagnóstico correcto. Se trata de un reumatismo de la columna vertebral que hay que tratar con medicamentos. Con medicamentos modernos podemos hoy en día bloquear por completo el proceso de inflamación. Las limitaciones en el funcionamiento de la espalda no seguirán agravándose. En el caso de Inger Spanning, la enfermedad fue detectada antes de que en la columna vertebral se formaran osificaciones. Gracias a los medicamentos se mantendrá estable en el futuro. Nadie es como tía. En las últimas elecciones presentamos una plataforma tecnológica para el Sistema Nacional de Escrutinio. Esta implementación fue desarrollada por el talento humano del CNE. Esto permitió difundir los resultados en tiempo real. También los jóvenes universitarios tuvieron un papel muy importante en las elecciones, siendo miembros de las juntas receptoras del voto. Así, de forma transparente, es como se trabaja en beneficio de todos. Consejo Nacional Electoral, compromiso con la democracia. Villavicencio. ¡Oh, oh, oh! ¡Ya llegó la Navidad! Y Tello Villavicencio continúa con ofertas y promociones para compartir en familia. Tiempo de buenas nuevas, buenos precios, buenos descuentos, sin entrada y con un amplio financiamiento. Y eso no es todo. Por tus compras en Línea Blanca, el regalo lo eliges tú. Ven, compra y llévate entradas al cine, regalos y participa en el sorteo de fin de año. Estos muchachos de Tello Villavicencio nunca cambiarán. Antes y después de las elecciones, el CNE trabaja constantemente para fortalecer la democracia. En las últimas elecciones, los jóvenes entre 16 y 18 años pudieron decidir sobre el futuro del país. Afianzamos el programa Voto en Casa, incluyendo al Ecuador entero, permitiendo a los adultos mayores y personas con discapacidad acceder al derecho a sufragio desde sus hogares. Así, de forma transparente, es como se trabaja en beneficio de todos. Consejo Nacional Electoral, compromiso con la democracia. Las preguntas de nuestros espectadores las responde hoy el especialista en medicina deportiva, Fernando Dimeo. Muchas gracias por sus preguntas en las redes sociales. Hoy le voy a contestar a Gustavo de Medellín, que me pregunta qué rutina es la mejor para obtener un máximo de desarrollo muscular. Y le voy a contestar, pero con una observación. Lo que nosotros recomendamos como médicos no es necesariamente un máximo de desarrollo muscular. Eso lo puede hacer alguien que quiere tener, por ejemplo, bíceps muy grandes o, en el caso de las mujeres, una figura mejor definida, pero eso no necesariamente tiene que ver con salud. ¿Por qué? Porque para obtener esos efectos hay que trabajar con pesos muy altos, con el máximo de peso que uno puede mover y solamente 2 o 3 repeticiones. Voy a tomar un ejemplo extremo. Alguien quiere desarrollar al máximo su masa muscular, entonces trabaja con 100 kilos, por ejemplo, y puede moverlo solamente 1, 2 o 3 veces y entonces está agotado. De esa manera obtiene el máximo efecto para el crecimiento de los músculos, pero al mismo tiempo arriesga lesiones musculares, porque es un entrenamiento extremo, a veces excesivo. Lo que nosotros recomendamos como médicos es otra rutina de entrenamiento, en la cual uno puede realizar 20 o 30 repeticiones del mismo ejercicio y, lógicamente, con un peso mucho menor. En el caso de este paciente hipotético que puede mover 100 kilos 2 o 3 veces, el entrenamiento sería con el 50, el 60% de esa carga, entonces con 50 o 60 kilos. Por supuesto, estoy hablando de una persona hipotética. La mayor parte de las personas que me están escuchando van a poder mover 5, 10,
12 kilos, eso sería el máximo de lo que puede mover, entonces toman el 50% de esa carga y la repiten 20 o 30 veces. De esa manera también van a tener una figura mejor, pero al mismo tiempo más armónica, van a consumir más energía, con lo cual también pueden perder peso y van a aumentar su resistencia, que desde el punto de vista de la salud es mucho mejor que tener una masa muscular excesiva o masiva y arriesgarse a una lesión. Vitaminas, minerales, fibra. Dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Pero, ¿en qué consiste un buen desayuno? Estos son algunos de los ingredientes que se precisan para un buen desayuno. Alimentos que sacian el hambre por unas horas y nos eviten comer compulsivamente. Lo importante es desayunar. El rendimiento está anclado aquí arriba. El cerebro necesita azúcar. El azúcar proviene de los alimentos, del almidón que ingerimos, ya sea en forma de pan o de alimentos ricos en carbohidratos. El desayuno es importante, pero no importa si lo tomamos apenas nos levantamos o una hora más tarde en el trabajo. Lo importante es que comamos lo necesario para tener suficiente energía a disposición. Por ejemplo, rollitos de verduras. El desayuno debe verse apetitoso. Sobre todo los niños quieren comer algo sabroso. Esta es una merienda rica en carbohidratos complejos que nos dan energía por un tiempo prolongado para nuestro rendimiento mental. También los huevos nos dan proteínas y muchas vitaminas, muy importantes para el organismo. Sabemos hace tiempo, gracias a la fisiología alimentaria, que nuestro propio cuerpo suministra el colesterol necesario. Es decir, que el colesterol que viene de los alimentos lo asimila el cuerpo solo parcialmente. Es un factor que apenas nos causa problemas mientras estemos sanos. Si alguien tiene el colesterol alto, debe tener un poco más de cuidado, pero podemos comer huevos sin problemas. Es un alimento que contiene muchas vitaminas, muy adecuado para vegetarianos. También son importantes las verduras. Para nuestro sistema inmunológico, el jengibre es una excelente fuente de energía para todo el día. Copos de avena. Muchos de nosotros conocemos los copos de avena de nuestra infancia. Se dejan durante la noche remojando en leche. Luego se echa un poco de azúcar y algo de fruta. La avena contiene muchos minerales y vitamina B1. Muchos deportistas la consumen para mejorar su rendimiento. Con ese alimento no pasamos hambre al menos 3 horas durante el día, porque hemos consumido una comida de alto valor nutritivo. Si se le despertó el apetito, tómese el tiempo para desayunar. Así el día será también su aliado. Finalizamos nuestro programa con un nuevo consejo de nuestro experto. Mi consejo de hoy sobre cuál es la actividad física ideal, la que más le guste. Las diferencias entre distintos tipos de actividad física, por ejemplo, entre correr, nadar, andar en bicicleta, existen. Pero mucho más importante es que usted haga algo que le guste, que se sienta motivado y de esa manera lo haga en forma regular. Es mucho mejor una actividad física que no es perfecta 5 veces por semana a la perfecta solamente una vez por mes, porque en realidad no nos gusta tanto.